Amigos, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Agradezco a Dios la oportunidad de poder dirigirme a ustedes a través de estos medios para poder compartir en esta ocasión la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La Iglesia de Cristo acá en Cozumel les da la bienvenida y agradezco también a mis hermanos la oportunidad de poder predicarles en esta ocasión. Primer día de la semana, domingo 21, hermanos. Estamos reunidos para poder meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Antes de dar inicio, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que nos guíe en ese estudio. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias por este día, por la vida, Señor, por la medida de salud que tenemos y por la oportunidad que nos da de poder meditar su palabra. Suplicamos, Padre eterno, bendiga a su siervo para que pueda hablar todo conforme a su palabra. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que están viendo esta clase, cada una de las personas, Señor, que han de ver este video. Les pido, Padre eterno, que usted sea con ellos, les bendiga y sobre todo, Padre bendito, ponga en su corazón el deseo ferviente de amarle, de servirle y de guardar esta palabra, Señor, como lo que es, palabra suya, y permita, Padre eterno, que crezcamos cada día más en el conocimiento de su palabra, para poder servirle con amor, con integridad, como usted merece, Señor. Rogamos por las personas, Señor, que están enfermas, que usted sea con ellos, que bendiga a los doctores, ayúdelos, Padre eterno, a combatir este virus, y Padre eterno, déle la oportunidad de poder conocer también su palabra. Eterno Dios, nos ponemos en sus manos, suplicando su bendición y agradeciendo todo a través del sagrado nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, vamos a tener una lectura. En esta ocasión la lectura está basada en la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, versículos del 11 al versículo número 13. Es una lectura, hermanos, pues bastante conocida. Yo sé que estamos más o menos familiarizados con la escritura y en Corintios, y dice de la siguiente manera: y esas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué hermosa es esta palabra, hermanos, de nuestro Dios, porque primero, cuando Pablo escribe para los hermanos en Corinto, sabemos que es una iglesia que tenía muchos problemas, muchos conflictos, donde había celos, pleitos, inmoralidad, divisiones. En fin, una iglesia que luchaba mucho por servir a Dios. Y dentro de toda esta población de hermanos se encontraban aún todavía hermanos con cierta arrogancia, que llegaban a pensar, no, pues yo estoy bien. Pero cuando llega el apóstol Pablo a este capítulo número 10, nos da una tremenda lección acerca de lo que es el pensamiento del ser humano. Y empieza desde los versículos 1 en adelante a narrar ejemplos del pueblo de Israel. Y empieza a mencionar los pecados, empieza a mencionar faltas. Y cuando llega a este verso número 12, da una tremenda lectura, un tremendo versículo que dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ese era un pensamiento muy latente en los hermanos allá en Corinto, cuando ellos decían, no, pues yo estoy bien, no, pues yo estoy bien delante de Dios. Pero aquí hay algo que analizar, es el pensamiento. El que piense estar firme. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. ¿Cuál es nuestro pensamiento, hermanos, en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Estamos bien? ¿Nos hace falta algo? ¿Necesitamos crecer más? ¿Necesitamos madurez? A eso quiero llevar, hermanos, la clase de esta ocasión. Sobre todo en el aspecto como lo va mostrando, cómo lo va desglosando el apóstol Pablo en este capítulo número 10. El que piensa estar firme. ¿Qué nos muestra, hermanos, el apóstol Pablo en este verso 12, en esta expresión? El que piensa estar firme. Sabemos, hermanos, que
Mire que no caiga. Preste atención a su vida. Analice lo que está haciendo para que no caigamos de la gracia de Dios. Para que no caigamos, hermanos, de las promesas que Dios ha hecho para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Yo sé que es nuestro deseo estar un día en la eternidad, en la presencia de Dios. Yo sé que es nuestro deseo al morir entrar a la presencia de nuestro Dios. Pero ¿qué estamos haciendo, hermanos, para poder lograr ese anhelo que está en nuestros corazones? Yo sé que cada uno de ustedes se esfuerza, cada uno de ustedes lucha por llevar su vida de lo mejor posible. Pero fíjense las enseñanzas que nos va a dar el apóstol Pablo en estos versículos. Nuevamente espero que sea de ánimo, de edificación y que nos ayude en nuestra vida espiritual. El que piense estar firme, ¿qué nos muestra? Primero, nos muestra un gran ejemplo. Dice el verso número 11, lo leímos hace un momento, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Aquí está la clave. Todo esto sucedió como un gran ejemplo y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Usted y yo, hermanos, ahora somos los lectores de la primera carta a los Corintios y estamos en el capítulo 10. Esto aplica completamente para nosotros. Es verdad, a lo mejor no tenemos tantos problemas como la iglesia en aquel momento. Ventaja para nosotros. Pero dice aquí la escritura, todo esto aconteció como un gran ejemplo y están escritos para amonestarnos, para que a nosotros nos demos cuenta si estamos cumpliendo delante de Dios con lo que Él está pidiendo. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 5 en adelante. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, acuérdese. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso es por el ejemplo que tenemos, eso es por la rebeldía, eso es porque ellos pensaban que estaban bien, que estaban firmes en la palabra de Dios y se dieron cuenta que no, pero se dieron cuenta hasta que les tocó recibir ese castigo, recibir la amonestación de parte del Señor. Dice el verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y fíjense, hermanos, lo interesante, todo el ejemplo que está hablando el apóstol Pablo es del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, de aquel pueblo que Dios amó tanto que lo rescató de Egipto. Lo amó tanto que abrió el mar para que ellos cruzaran en seco. Lo amó tanto que los protegió con una nube y en la noche con aquel fuego, hermanos, que los guiaba. Los amó tanto que les dio de comer maná del cielo. Les dio agua de la roca. Pero aún así, el pueblo, dice el verso 7, fueron idólatras. El verso 6, codiciaron cosas malas. El verso 8, fornicaron. El verso 9, tentaron a Dios. Y el verso 10, murmuraron. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? El que piensa estar firme nos está diciendo, nos está mostrando un gran ejemplo del pueblo de Israel. El que piensa estar firme, hermanos, de entre nosotros, tenemos que analizar primero este gran ejemplo. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo me estoy dirigiendo delante de Dios? Y sí, puede sonar a lo mejor duro este mensaje, pero hermanos, más vale una amonestación a tiempo que darnos cuenta hasta que nos toque morir por el error que cometimos. Dice aquí el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron
y cayeron en un día 23,000. ¿Cuántos fueron los que fornicaron? 23,000. ¿Cuántos fueron los que recibieron castigo? 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Fíjense, hermanos, hablamos del amor de Dios y es maravilloso, tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero si, hermanos, nosotros no estamos firmes en su palabra y volteamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel y decimos, eso no nos va a pasar, debemos de tener cuidado. Porque nuevamente Pablo en Romanos 15, en el verso 4, refiriéndose completamente al Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los profetas, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando usted va y lee, hermanos, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está leyendo la historia del pueblo de Israel. Está leyendo la historia de aquel pueblo al cual Dios amó. Aquel pueblo al cual Dios les dio profetas y no los oyeron. Dios se mostró a través de poderes, de milagros, y no quisieron servir con amor, con integridad a Dios. Creyeron que ellos estaban bien y dijeron, estoy bien delante de Dios. Ese era su pensamiento. Pero la realidad era otra, porque cuando vino la amonestación, cuando vino el castigo, muchos perecieron, muchos fueron muertos, porque en su pensamiento ellos estaban engañándose, creyendo que estaban bien delante de Dios. Y eso, hermanos, es un gran ejemplo para nosotros. El que piense estar firme nos muestra primero un gran ejemplo el apóstol Pablo y nos dice, prestemos atención, vamos a analizar al pueblo de Israel. Vamos a ver todo aquello que se escribió para enseñanza, aquello que se escribió para ejemplo, para que a través de ese ejemplo tengamos paciencia y aprendamos a madurar, el que piense estar firme, que tengamos consolación, porque no fueron todos, nada más los que pecaron, nada más los que se equivocaron, nada más los que no obedecieron la voluntad de Dios. Y dice, y tengamos esperanza. Si usted, amigo, hermano, está luchando por hacer la voluntad de Dios, siga adelante. Pero tengamos cuidado si estamos haciendo algo mal. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hermanos, cuidado, porque nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no le podemos engañar. Primero que nada, hermanos, el que piense estar firme nos muestra un gran ejemplo. Pero también, hermanos, el que piense estar firme nos muestra una advertencia. ¿Cuál es la advertencia, hermanos, que hace el apóstol Pablo aquí? Primero nos dice en el verso 12, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y aquí, hermanos, es donde podemos entrar a comprender un poco más acerca de la advertencia que se nos está haciendo. Hay algunos grupos religiosos que llegan a predicar, que llegan a enseñar erróneamente que una vez salvo, siempre salvo. Una vez que yo le entregué mi vida al Señor a través de la obediencia al bautismo, a través de la obediencia a su palabra, yo ya soy salvo. No importa lo que yo haga, sea bueno o sea malo, Dios me va a perdonar, Dios me va a amar y yo ya soy salvo y voy a tener mi habitación celestial allá en la eternidad. No importa que de aquí en adelante yo me porte como me porte. Es una gran advertencia, hermanos, para nosotros, porque podemos caer de la gracia. Podemos, hermanos, llegar a perder las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Y va a depender, hermanos, las promesas llevan ese toque, hermanos, de condición. Te doy, pero si haces. Te llevo, pero si cumples. ¿Qué nos prometió Dios? Vida eterna a través de Cristo Jesús. ¿A qué nos comprometimos nosotros con el Señor Jesucristo una vez que nos bautizamos? Lo reconocimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Decidimos y nos comprometimos a serle fiel toda nuestra vida. Una vez que Él nos perdona, nosotros nos comprometimos a través del arrepentimiento a dejar de pecar. El pecado ya no es una práctica constante en nosotros. Podemos pecar,
por error, por descuido, por negligencia. Y es más, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hasta por omitir. Pero no es algo que estamos haciendo constantemente. Y es ahí donde entra ese pasaje tan hermoso. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, la advertencia que se nos está haciendo aquí, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y quiero mencionarles, hermanos, esos ejemplos. Primero el del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice el apóstol Pablo, aquel apóstol del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se expresa aquí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La advertencia, hermanos, está hecha. Y mismo Pablo reconoce que esa advertencia aplica para él. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice el apóstol Pablo, está reconociendo su debilidad, su naturaleza humana. Y Pablo está diciendo, estoy expuesto como cualquiera de ustedes, hermanos. No por ser un predicador, no por ser apóstol, no por ser el misionero. Ya estoy exento del castigo. Pablo decía que él podía caer también. No que lo haya alcanzado ya. Todavía no llego. Todavía no soy perfecto. Sigo luchando. Me sigo aferrando a aquello para lo cual Cristo me llamó. Y vuelve a decir en el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo luchando. Una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, vamos a liberarnos del pasado. Vamos a liberarnos de aquello que nos ata. La advertencia está hecha. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Hemos estado estudiando en Colosenses los días viernes que ya debemos, hermanos, de hacer morir lo terrenal en nosotros y despojarnos del viejo hombre y revestirnos de Cristo y vestidos como escogidos de Dios ahora. La advertencia, hermanos, está hecha para nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Va a depender mucho, hermanos, del concepto que tengamos de nosotros mismos. Y hay una parábola que el Señor Jesucristo mencionó allá en Lucas. Y narra precisamente, hermanos, la historia de dos hombres. Había uno que pensaba que estaba bien con Dios y había otro que no se sentía digno de las bendiciones de Dios. Lucas capítulo 18, versículos 9 y 10. Nada más voy a leer estos versículos que nos enseñan mucho acerca del pensamiento del ser humano. Y prestemos atención, porque nos podemos llegar a identificar con alguno de los personajes. Algunos se confiaban en sí mismos como justos, fíjense, y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Podemos encontrar, hermanos, en la enseñanza de Lucas capítulo 18 las palabras de aquel fariseo, de aquel judío que se consideraba justo, que él pensaba que estaba firme, que él pensaba que estaba bien con Dios. Y llega y ora para con él mismo, dice la escritura allá en Lucas, te doy gracias, Dios, porque no soy como aquel publicano que está allá. Yo hago, yo doy, yo esto, yo lo otro, y no soy como aquel. Confiaba en sí mismo como justo. Y hermanos, ese puede llegar a ser el pensamiento de muchos cristianos, de muchos que ya estamos dentro de la iglesia. Los que les decía hace un momento, podemos llegar a pensar que ya somos hijos de Dios y que ya nos va a perdonar y nos va a pasar todo lo malo que hagamos, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, pero también es un Dios celoso, pero también, hermanos, no va a tener por inocente al que es culpable. Ese es el Dios justo al que estamos sirviendo. Ese es Jesucristo, hermanos, el justo.
cuando nos habla Lucas del publicano, nos dice, se quedó ya allá lejos. Ni siquiera se atrevía a alzar su mirada al cielo, sino que agachado: Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. Reconozco que vengo delante de ti, que no soy justo y que soy pecador. El Señor Jesucristo les da esa gran lección y dice, el publicano, cuando se retira de ahí, regresó a su casa, primeramente justificado antes que el fariseo. Porque ¿cuál es el pensamiento? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, yo sé que en ti está el deseo de servir a Dios con amor, con integridad. Y si ese es tu pensamiento, qué bueno. Pero que tu pensamiento y tus acciones sean congruentes. Y eso, hermanos, nos va a ayudar mucho, hermanos, a nosotros, a que la gente vea quiénes somos los hijos de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Escribe aquí, hermanos, el proverbista en el capítulo 3, en el verso 5 y verso 6. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, ese es el consejo para nosotros a través de la advertencia que se nos hace. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si en alguien vamos a confiar, que sea en Dios, que sea en su palabra, que sea en el Señor Jesucristo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, hermanos, porque nosotros podemos llegar a cometer el error, así como el fariseo, pensar en que nosotros ya somos justos. Aprendamos del ejemplo que nos da Pablo en Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya siendo apóstol, siendo predicador, siendo llamado por el mismo Señor Jesucristo, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo a ver si logro asirme, para lo cual también fue asido por Cristo. Vamos a fiarnos de Jehová con todo nuestro corazón. No vamos a apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. Fíjense, hermanos, cuál es el resultado. Reconócelo en todos tus caminos. Y si hay un camino, hermanos, que nos vamos un poco desviados o que ya nos fuimos bien chuecos, pero estamos reconociendo a Dios, estamos reconociendo su palabra, dice, Él enderezará tus veredas. Él va a corregir, hermanos, nuestro camino. Por eso decía la Escritura, hermanos, esta palabra de exhortación, esta llamada de atención, esta amonestación, era para los hermanos en Corinto. Y se puso primero el ejemplo del pueblo de Israel, porque cometieron muchos errores y perecieron. Si pensamos estar firmes para el Señor, debemos de tener cuidado de no caer. Eso es lo que nos muestra, hermanos, este pasaje. El que piensa estar firme nos muestra una gran advertencia, pero también, hermanos, el que piensa estar firme nos muestra una promesa. Y aquí viene lo hermoso, donde podemos comprender, hermanos, que Dios no es injusto. Y ahora sí, como dice el versículo número 13 de 1 Corintios 10, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida, para que podáis soportar. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos, la Escritura? Que cuando usted es tentado a caer, cuando usted es tentado, que somos tentados a llenarnos de soberbia en nuestro pensamiento y decir yo soy justo, yo me creo más que el otro, que soy mejor que aquel hermano, que aquella hermana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Amén, esa es su palabra, esa es su promesa para con nosotros. Fiel es Dios, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir cada uno de nosotros. Así como viene la prueba, así como viene la tentación, va a venir también la salida, para que cada uno de nosotros podamos soportar. Y aquí quiero aclarar esto con el pasaje que nos enseña Santiago capítulo 1, verso 13 y 14, hablando acerca de las tentaciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche bien esto, Santiago 1:13. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos va a poner tentación. El que nos pone la tentación es el enemigo. Y está sembrando eso, hermanos, en nuestro pensamiento. La tentación va a venir de nuestro propio deseo, de nuestro propio pensamiento. Dice el verso 14 de Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuidado, porque esa tentación la traes latente tú y yo en nuestro pensamiento, en nuestra concupiscencia, y va a ser bien diferente. Lo que a mí me puede tentar no va a ser lo mismo que a ti, amigo y hermano, que estás ahí. Tú tienes tus propias luchas, tú tienes tus propias tentaciones, y nadie mejor que nosotros podemos reconocerla. ¿Quién sí la sabe? Satanás. ¿Quién sí la sabe? Satanás, y va a poner lazo, y va a poner estorbo, y nos va a poner ahí las cosas para que nosotros caigamos y llegamos a pensar, es que no es malo, no pasa nada, solo es un juego. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga. La promesa de Dios, hermanos, es que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que cada uno de nosotros podemos resistir. Acordémonos del ejemplo de Job. Dios le permitió a Satanás que pusiera estorbo, que pusiera tropiezo para Job, pero le mostró el límite. Está bien, quítale sus bienes, pero no lo toques a él. Está bien, tócalo a él, pero no le quites la vida. ¿Y Satanás qué hacía? Respetando a nuestro Dios, su palabra. Hermanos, esta promesa, hermanos, es algo bien importante para nosotros y nos debe de dar ánimo y consuelo y confianza en Dios, no en nosotros. Porque la tentación, hermanos, que llega a nuestra vida, a tocar nuestra puerta, que está dándole vueltas en nuestra cabecita, hermanos, Dios, que es fiel, no nos va a poner una tentación más grande de lo que no podamos resistir. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Me gusta como dice Santiago también en el capítulo 4, el verso número 7. Someteos pues a Dios. Tenemos que someternos a Dios para que podamos resistir, hermanos, esa prueba, esa tentación. Pero también debemos de resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer? Va a huir de nosotros. No dice nos va a dejar. Va a huir. Va a salir corriendo. Porque primero que nada estamos sometidos a Dios y lo podemos resistir a través de hacerle frente en nuestros pensamientos. Hay algo que me encanta de la carta a los Corintios y lo voy a mencionar, el verso 16 del capítulo 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Cuando la palabra de Cristo, cuando la palabra de Dios, hermanos, mora en nosotros, vamos a tener la fortaleza como el Señor Jesucristo allá en Mateo 4, cuando es tentado por el tentador en el desierto, por Satanás. Eres el Hijo de Dios, tienes hambre, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contesta el Señor Jesucristo? Escrito está. Todos estos reinos te voy a dar si te postras y me adoras. Escrito está. Si hubo una respuesta que el Señor Jesucristo pudo dar, era lo que Él traía en su mente. La Escritura, la palabra de Dios. Para que nosotros podamos hacerle frente, hermanos, a la prueba, a las tentaciones. Y que se cumpla la promesa de Dios en nosotros. Que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Debemos de estar llenos de la palabra de nuestro Dios. Y estar sometidos completamente a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él va a huir de nosotros. El que piense estar firme, hermanos, nos muestra una gran promesa, una hermosa promesa. Para ti y para mí. Solamente si aprendemos a controlar nuestra mente, porque cada uno va a ser tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio mal deseo, y que aprendamos a someternos a Dios. Dios es fiel, eso ya está escrito y eso no va a cambiar. Los que somos infieles somos nosotros.
Los que corremos el riesgo de caer somos nosotros. Así que, hermanos, el tema de esta ocasión, el que piense estar firme. Sabemos la respuesta, mire que no caiga. Nos muestra un gran ejemplo. Todo el pueblo de Israel, todo el ejemplo que les pasó a ellos, como ejemplo para nosotros. Nos muestra una advertencia a que ustedes y yo corremos el riesgo de caer. Pero también nos muestra, hermanos, una promesa de que Dios es fiel y que está con nosotros y que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir si estamos sometidos completamente a Él, a su voluntad, a su palabra. Y si la palabra del Señor mora abundantemente en nosotros, tendremos la fuerza, la fortaleza para resistir al diablo y nos va a dejar en paz. El que piense estar firme, hermanos, quiero concluir con este pasaje de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 hasta el versículo número 10. Tiene una gran enseñanza para nosotros y dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y dice el versículo número 10, con esto quiero concluir: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hacer firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así, hermanos, ustedes y yo nos enfocamos en ir añadiendo virtudes, ir cultivando esas virtudes que son del Señor Jesucristo y que deben a estar en nosotros. Si estas cosas están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 8. Pero, hermanos, si no lo hacemos, tenemos la vista corta y estamos ciegos. Se nos ha olvidado que Dios ha perdonado todos nuestros pecados a través de Cristo. Pero, hermanos, ahora más que nunca debemos procurar hacer firme nuestra vocación y la elección, porque fue decisión nuestra seguir a Cristo, porque fue decisión nuestra servir a Dios. Él ya hizo su trabajo, envió a su Hijo. Cristo ya hizo su trabajo, murió por nosotros. ¿Estamos haciendo ahora nuestra labor? Vamos a cultivar virtudes. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 10. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El que piense estar firme, mire que no caiga. No queremos caer. Vamos a poner en práctica esto, hermanos. Y no caeremos jamás. Fiel es el que prometió. Dios es fiel y es justo. Y Él está con nosotros. Pero hay que someternos, hay que poner en práctica la Escritura, hay que poner en práctica su palabra. Así que, amigos, hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuidemos, hermanos, de nuestra vida. Y si ya estamos bien, hermanos, procuremos ayudar a otros. Aquí aplica, hermanos, eso que vemos en los barcos cuando vamos a cruzar. Eso que nos dicen en los aviones cuando vamos a viajar. En caso de contingencia, en caso de emergencia, primero póngase usted el chaleco salvavidas y si puede, ayude a otro. Lo mismo en los aviones. Se sube usted al avión y te dan las instrucciones. En caso de alguna emergencia van a caer las mascarillas. Primero póngasela a usted y después póngasela a los niños. Después ayude a alguien más, si usted puede. Pero primero usted, amigo y hermano. Primero nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes en su palabra, a mantenernos firmes en la fe y mantenernos firmes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios sea el que nos ayude a tener esa firmeza, a estar sometidos a Él y hacerle frente, hermanos, a las pruebas, a las tribulaciones, a las tentaciones que vengan a nuestra vida. Espero que este tema les ayude, nos ayude
a mejorar nuestra vida espiritual y que podamos darnos cuenta de todo lo que tenemos estando en Cristo, estando en Dios. Que Dios les bendiga y gracias por la atención a esta clase, a este video.